Sí, ya estamos en vivo. Bien. Ujú. Es que yo, por ejemplo, comencé a entubar los pantalones a mano Ok. y, y pegaba pedazos de tela o decoraba los tenis con hilo. Entonces ya Ajá. tenía la memoria del hilo y la aguja. Y entonces me gustaba harto. Yo tenía como la inquietud de aprender algo artístico y como manual. Sí. Entonces, el bordado fue como práctico. Fue fácil como de conseguir las cosas y todo. Pero nunca nadie te dio, o sea, tú aprendiste solo. Ujú, sí. Y Bueno. después vi talleres, pero sí, todo fue haciéndole. Ay, qué chévere. Haciéndole. Sí. Listo. Estaba compartiendo el link. Por si la gente quiere ver. Ahí está saliendo. Bueno, ¿cómo está el sonido? Sí, esa es la cuestión. Si nos escuchan, alguien de los que está presente. A ver, preguntemos si se están oyendo porque... Sí, porque yo creo que si no pongo micrófono. Lo importante es que te escuches tú. Saludamos a todos. Fuerte y claro. Ah, bueno. Sí. Entonces, habíamos comenzado antes por una charla más casual sobre la banda, Sí. que digamos que ya el proceso viene ya en su natural final, como todo. Sí, yo creo. Digamos que oficialmente no puedo decir que se terminó la banda, pues yo soy vocalista en una banda que se llama Mal Gusto. Oficialmente no puedo decir que se terminó, pero yo creo que cumplió un ciclo. El asunto es volver a comenzar el siguiente ciclo porque creo que le tengo un respeto increíble a las personas que me acompañaron, digamos que en todos los momentos de Mal Gusto, pero más en el final. Creo que ya habíamos logrado un acople, ¿sí? Un montón de cosas que volver a comenzar con otro acople, eso para mí ya no tendría el mismo sentido, voy a ser muy sincera. Pero también tú echas para atrás y dices, ¿cuántos años de trabajo? Entonces, ¿qué hacemos con eso? Es como una dualidad muy fuerte. Pero ahorita yo también, como te expresaba, yo siento que aunque yo los respeto a ellos, digamos que artísticamente, como personas, como seres humanos, llega un momento en que dejamos de tener cosas en común. Obvio nos unía la música, ciertas cosas, pero otras tal vez no, ¿sí? Y que tú sabes que para unas personas hay cosas más importantes, más trascendentales, empiezan a aparecer proyectos, no todos tenemos, o sea, nadie es igual a nadie, y en un país donde es tan difícil, por ejemplo, vivir del arte, dos de los integrantes de la banda vivíamos del arte, otro le estaba apostando un montón a tratar de vivir del arte, sí, y nos movíamos en procesos adicionales, entonces yo creo que es bien complicado, ¿sí? Lo ideal sería tal vez haber dicho, no, nos dedicamos a la música, pero es complicado, entonces eso también hace que los esfuerzos de cada uno partan de una perspectiva distinta. No es que sea más o menor, no, son distintos, pero llega un momento en que sí también tenemos expectativas, ¿no? Como, bueno, yo estoy dando esto, espero tal, el otro está dando esto, espera tal, y ahí, ¡pum!, llega un momento en que yo creo que las cosas, es muy difícil que todos vayamos hacia el mismo punto. Uno más joven es como más, ay, bueno, no importa, pero ya cuando uno empieza a tener más años, ya estoy un poco cucha, pues uno empieza a decir, bueno, ¿y aquí qué? Y eso mismo con los otros integrantes. Entonces, en este momento, digamos que Mal Gusto está en un stand-by y yo creo que era necesario también. Pero es como ese hijo que siempre está ahí presente, que me enseñó muchas, aprendí de ellos un montón. Les tengo un cariño más allá de la amistad, o sea, es un cariño en serio muy sincero a sus procesos. Los admiro como padres, como hijos, como cada cosa lo que hace cada uno.
lo que me han enseñado, ellos no tienen ni idea, ¿sí? O sea, no tengo ni cómo agradecerles todo lo que aprendí con ellos, pero yo creo que hay que esperar un poco y ver si vale la pena volver a retomar ese proyecto con una nueva formación o si ya no tiene sentido y más bien cada uno buscar otro espacio y ver si en unos años digamos, oiga, ya estamos en otro momento, ¿será que lo volvemos a intentar? O sea, la verdad en este momento no sé, pero pues sigue siendo el hijo, ¿no? Está ahí. Sí. Pero tú crees, pero igual, o sea, la historia ya está escrita, ya lo hicieron. ¿Sabes qué pienso? Yo decía estos días, si se acaba, yo dije, wow, me lo gocé. Como nunca me gozaba nada, yo creo que yo me paraba en ese escenario con más ganas que talento, con más amor por el momento que muchas otras cosas. Conocí mucha gente gracias a la banda. La gente suele pensar que yo soy muy sociable porque yo tengo un don para hablar que es heredado, no es que yo me lo haya querido. Como no lo entrené, ¿sí? Pero a mí no me gusta mucho la interacción con personas con las que no tengo un vínculo. Entonces, aunque parece que soy muy sociable, en realidad soy como sociable en momentos, pero no busco, digamos, como intimar con todo el mundo. No sé si me hago entender. Sí. Entonces eso también me permitió conocer personas increíbles, bandas increíbles. De hecho ahora tengo amigos, digo amigos porque los considero mis amigos, así casi no me hablé con ellos, de los cuales también admiro sus procesos y que si no hubiera sido por la banda yo conocí lugares de Colombia, compartí con ellos en espacios, nos pasó de todo, desde lo más chévere hasta lo menos chévere y creo que nos gozamos todo, hasta las pocas discusiones que tuvimos. Entonces por eso te digo, yo digo, la historia está escrita, pues yo hace 4 meses no pensaba que el mal gusto se iba a acabar. Entonces yo no sé si la historia está escrita, pero lo que hicimos hasta ahorita te lo puedo garantizar que los que somos integrantes y fuimos integrantes de Mal Gusto, lo hicimos con amor, con muchas ganas. Entonces también queda ese legado. Yo creo que ahorita también es cuestión de rescatar ese legado por un tiempo y ver qué pasa más adelante. Porque no está, o sea, tal vez la historia que pasó está escrita, pero lo que viene no tengo idea. Incertidumbre. Exacto, un poco. Y sí, entonces ahí estamos así con la banda por ahora. ¿Cuánto llevaban antes? Nosotros arrancamos en el año 2011 oficialmente. Entonces ya eran casi 11 años, nosotros cumplimos, justo después de la pandemia, cumplimos los 10 años, creo que fue, o antes, bueno ya, hay que sumar. Y pues yo creo que estábamos también en ese momento de, bueno, hay que volver a arrancar, muchas presiones, un nuevo álbum. Yo creo que creativamente no estábamos no conectados, sino yo pienso que, lo que te digo, todos con una idea distinta de cómo hacer ese proceso. Y es normal en los humanos, solo que no supimos encontrar un punto medio, yo creo que entre todos. Entonces empiezan a surgir necesidades de los otros que tú no puedes llenar, porque no es que no quieras, es porque también estás en otras cosas. Entonces, y como ya somos más adultos, ya tenemos más claras cosas, pues es más difícil negociar cosas, ¿sí? O sea, cuando tú ya dices, no, es que yo quiero comprarme una casa, y tu compañero te dice, no, pero yo me quiero gastar la plata en viajes. Puede que los dos tengan supremamente claro el objetivo, pero si no es el mismo va a ser muy difícil. Entonces yo creo que ahí empezamos a tener esas situaciones que no son malas. Nosotros no salimos peleando, yo creo que pudimos hablar y aunque haya cosas de pronto que sanar y que charlar en algún momento, yo creo que ninguno está así como pues en la actitud de... O sea, no fue como una pelea, ¿no? Fue como, yo creo que algo que... Y lo inició una persona que también yo creo que dijo, no, hasta aquí esto me funcionó de esta manera y no siento que esto me esté ofreciendo lo que necesito. Que me parece súper sano también. En lugar de seguir ahí como echándole candela, no sentirse bien, no es la idea tampoco, creo yo. Y de la parte de que ya vivieron, puedes contarnos como el inicio, claro. Las cosas bacanas que estabas contando. No, pues nosotros arrancamos la formación inicial, entonces pues éramos súper jóvenes, yo jamás en mi vida imaginé que me iba a parar en un escenario. Lo que yo hacía era escribir en unas libretas, y dibujaba y escribía. Y el baterista, que digamos éramos los 2 miembros fundacionales de la banda,
él tenía otra banda, hacía otra cosa y un día me dijo, oye mío, chéveres tus letras, nunca has pensado. Y así como muy accidentalmente como amigos empezó la idea, él empezó a tocar batería, entonces fue como yo voy a aprender a tocar batería. Y yo, bueno, yo voy a cantar, así, literalmente creo que fue bastante... Y él era mi amigo, o sea, nos hicimos muy amigos en la universidad, yo me cambié de universidad, pero seguimos como estando juntos en los conciertos, en otras cosas, y empezamos a ensayar, y cuando nos dimos cuenta, había un álbum. Inicialmente Mal Gusto fue una banda que queríamos que fuera rápida, canciones, o sea, nuestra base era como Minor Threat, Sí. en los inicios de Bad Brains, o sea, banda de minuto 30. Sí. Rápido, fulminante, cortico. Entonces el primer álbum de Mal Gusto es corto, las canciones son más cortas. También el guitarrista de esa época decía, no, corto, contundente. Y así salimos al ruedo. Y precisamente en el proceso de lanzamiento del primer álbum, el guitarrista le pasó lo mismo. Él dijo, hasta aquí va, ustedes van a otro ritmo, estoy cansado, no estamos haciendo nada, chao. Sí. Antes de lanzar el primer álbum, Ah. nos quedamos sin el guitarrista. Y eso fue un bajón otra vez. O sea, yo dije, se acabó. Y en ese momento hablamos, yo hablé con los que estaban de integrantes y fue como, a ver, esto es trabajo. Y nosotros habíamos tomado una decisión, era que nosotros no íbamos a salir a la luz pública hasta que tuviésemos el álbum grabado. Y el álbum ya estaba ahí, obviamente no lo íbamos a sacar prensado ni demás, pero nos quedamos con el álbum ahí, yo no podemos dejar esto así. Hicimos un pequeño esfuerzo por reencontrarnos y pues menos mal en ese momento pues todos dijimos listo. De hecho, el que estaba de bajista entró, o sea, hicimos como unos cambios internos para arrancar de nuevo. Y entonces lanzamos el disco. Tuvimos la gran suerte que literalmente lo lanzamos, empezamos a tocar y nos presentamos a Rock al Parque del año 2014. Sí, sí. Pero nos presentamos como cuando tú dices, para que me digan que no y ver qué pasa. Sí. La verdad, porque habíamos tocado 2 veces en vivo, o sea, muy nuevos. Mucha gente a mí me dice, no, Rock al Parque es una rosca. Probablemente, no sé, pero yo te puedo decir que en nuestro caso no nos conocía. Mi mamá sabía que yo tenía una banda, o sea, no éramos conocidos, no. Pero entonces, el día que nos subimos a la tarima, yo creo que fue eso mismo, fue decir, pues mire, es como un ensayo con muchos, con una muy buena logística, pues aprovechemos. Yo creo que lo dimos todo y para las circunstancias, yo siento que Rock al Parque es circunstancial. Entonces tiene una temática, entonces las bandas que circunstancialmente funcionan para ese momento van a tener proyección. Porque no voy a hablar aquí de que, o sea, si hay rosca o no. O sea, como no sé, o sea, no lo tengo como una evidencia, pues no lo puedo decir. Solo sé que es de mi caso y sé que es de los de la banda, pues el que diga que fue rosca, que me avise, porque todos éramos igual de desconocidos y no teníamos ni contactos, ni artes, ni nada para decir que nos ayudaron. Y pasamos, nos fue creo que bien, y nada, pues eso fue, o sea, fue salir de 2 conciertos pequeños a el escenario, y nos tocó en el escenario Plaza, abriendo la Necromantics. Wow. Era un horario, 2 de la tarde, o sea, obviamente pensábamos como nadie va a ir, pero fue el tránsito, fue empezar a ver la gente llegar. Y todos como, cuando yo salí ese día dije, o sea, fue una curada, dice, mi abuela decía, no es la purgada, pero de una, porque yo venía de escenarios pequeñitos. Y yo dije, ¿yo qué hago aquí? O sea, yo ¿qué voy a hacer en esta tarima? Y creo que esa es lo que más yo disfruto de Mal Gusto, y lo disfruté durante el tiempo que haya sido, y es que yo me transformaba en otra persona. O sea, los que me conocen saben que mi show, yo después aprendí a llamarle show. Yo decía, yo me paro allá y yo sentía como si yo pudiese apagar mis ojos y yo no veía a la gente, yo no veía nada, yo me enloquecía. Y cuando yo me bajaba, la gente, ¡no! Y yo sentía que habían pasado segundos. O sea, yo no sentía que había pasado 40 minutos, yo decía, ¡ay, acabé! Entonces para mí, Mal Gusto es mi catarsis. El último álbum de Mal Gusto se llama Catarsis. Creo que yo presioné un poco ese nombre porque yo decía, creo que fue lo más duro el guayabo que sufrí, todavía lo tengo, pero digamos que el guayabo actual es que yo decía, pucha, verme con estos pelados y hacer música para mí es a veces resignificar mi semana. Y a mí me encanta lo que hago, yo soy profe, me encanta, yo tengo mi taller, me encanta, yo soy feliz. Yo no soy una persona triste, pero uno tiene días que dice, pucha, vivir es difícil. Entonces yo llegaba allá
Y cuando había concierto en vivo a mí no me importaba si era grande o pequeño, de hecho me pongo más nerviosa en escenarios más íntimos. Claro. La gente, no, yo no, a mí si entre más grande mejor. Entre más pequeño yo siento que tengo más responsabilidad de no embarrarla, como que estoy más cercano al otro. Entonces todas esas cosas, y ahí entonces arrancamos. Tercer concierto Rock al Parque, yo como, ¿qué es esto? Pues nos lo gozamos y mucha gente conocía Mal Gusto en Rock al Parque, porque entonces iban a escuchar a Necromantics y entonces llegaron antes, y esa gente, y esa nena que... Y ahí empezamos a crecer en likes, empezamos a crecer en gente que nos empezó a escribir, nos empezaron a invitar. La primer ciudad, que jamás lo voy a olvidar, que nos invitó oficialmente a tocar fuera de Bogotá fue Tunja, por unos pelados que venían a ver Rock al Parque, obviamente, y hacen mucha gestión musical, que son y ellos literalmente fue como, no, nos encantaron, y ahí empezamos, estuvimos 2 veces allá, y es un amor que yo empecé a sentir de la gente, y decía, pero... Sí, esa es una de las anécdotas chéveres que tuvimos. Y así arrancamos. Sí. Y además que uno de público como que ve a la banda como súper especialísima, como que los ve, uf. Porque de pronto uno de público le gustaría ser esa persona que está en la tarima. Mira que una vez alguien me dijo, yo... No es falta de autoestima, es una cuestión de... Se volvió natural para mí. Un ejemplo es el baterista de Mal Gusto decía, ay, tengo nervios, él se ponía ansioso, bien, pero como... Yo le decía, yo siento ansiedad en el minuto antes de empezar y se pierde inmediatamente. Pero era porque en un momento lo naturalicé. O sea, me encantaba tanto que yo no lo sentía como una... Sí, como cuando... No sé, ejemplo, tengo un parcial de algo que estudié, pero no estoy segura. No, o sea, yo decía, como esto lo tengo claro. Y lo voy a hacer, o sea, no por convencida, sino porque me encantaba hacerlo. Sí. Y entonces una vez una persona me dijo, no, es que eso no lo hace cualquiera. Y yo, ¿cómo así? No cualquiera se sube al escenario y sin sentir pánico, o sea, eso no es fácil de hacer. Así usted al principio esté quieto y luego se suelte, eso no es fácil de hacer. Y yo, entonces también... Tantos años, obviamente no fue lo mismo la primera vez que después, ¿sí? Nuestro primer escenario grande fue ese, primíparos, súper jóvenes, nunca habíamos tocado con ese sonido, en fin. Pero luego, que creo que fue otra de las experiencias bonitas que tuvimos, que fue cuando tocamos en el Nariño Underground hace un año, pues era una tatarimota y nada, o sea, ya era como, o sea, y fueron años que me permitieron a mí en algún punto entender qué era la dinámica de lo que estábamos haciendo. No sé si me hago entender, tal vez tú cuando dijiste, no, pues yo empecé con mi bordado tranqui, hacía unos arreglos, hasta el día que te soltaste y dijiste, voy a hacer una obra, voy a hacer una pieza completa. Y la primera, obviamente, de pronto te dan susto, la embarraste muchas veces y corregiste o dijiste, me quedo, pero tú seguiste. Y ya de pronto ahorita si alguien te dice, quiero esto, tú más tranqui, dices, sí. Y creo que así son todos los procesos. Yo creo que yo le debo a Mal Gusto una construcción de lo que soy. O sea, yo no sería ahorita la misma sin Mal Gusto. Sería otra versión de mí. Entonces yo, por ejemplo, eso, no tenerle miedo a hablar en público, que no, pues yo soy profe, entonces uno siempre está expuesto con los alumnos. Que venga aquí a lo que sea que se les ocurra, la actividad y haya que coger el micrófono. A mí no me da pena eso, entonces yo digo, wow, qué buena construcción fue esa. Sí. Y ahorita me contabas que hacías las letras. Sí. Esa, pues como les conté, cuando inició Mal Gusto fue porque el baterista dijo, oiga, ¿usted escribe? Chévere lo que escribe. Y yo siempre he escrito porque acompaño lo que dibujaba, lo acompañaba como con cosas, porque a veces pasa, no sé si te pasa a ti, que uno tiene acá una imagen, pero cuando la va a querer representar, algo falla, se desconecta el cerebro de la mano. Entonces yo lo que hacía es que lo que no podía dibujar, lo escribía. Y las cosas, me era más rápido escribir que dibujar, obviamente siempre es más rápido. Entonces yo empecé a llenar libretas de pensamientos, de cosas que yo sentía, pero eran como, no sé cómo explicar, eran como hojas, así como con pensamientos, con ideas. Y mira, yo no me acuerdo.
cuando fue que oficialmente yo hice una canción. O sea, que yo convertí esos pedazos en una sola pieza. Pero creo que ese es un ejercicio permanente. O sea, yo ahorita no tengo proyecto musical activo. Digamos que yo tenía otro proyecto también con mi compañero, que es el otro impresor y digamos que la cabeza también de Búho Negro, que es mi taller de gráfica. Pero también está en stand-by. Entonces, como que yo ahorita no, pero yo sigo escribiendo. Mi notepad, o sea, lo primero que yo miro en el celular es que tenga notepad. Yo todo el tiempo estoy escribiendo, estoy sintiendo cosas y si no la puedo representar a través de una imagen, yo empiezo a escribir. Y yo creo que una de las cosas en las que yo más me esmeré, y eso sí se lo puedo decir también a mis compañeros si algún día ven este video, es que cada canción de Mal Gusto estuvo escrita con sinceridad y del corazón. O sea, yo no escribí, a veces ellos me decían, mira, escribe sobre tal cosa, y yo, uff, porque si no era algo que yo, con lo que yo me sintiera conectada, me sentía, o sea, no lo iba a hacer solo por eso. Entonces, y creo que esa sinceridad sí se la pueden llevar todos los fans de Mal Gusto, o los que no conocen la banda y la quieren oír, está en redes. Créame que esa sinceridad sí existe. Y el proceso creativo de escribir, entonces yo siempre fui buena en el colegio en humanidades, o sea, todo lo que era ciencias sociales, en español me iba súper bien, pero nunca pensé escribir. Y cuando yo me di cuenta, mis letras no son, digamos que hay como unas fórmulas, ¿no? Como, entonces viene la estrofa, el puente, el coro, y un coro bien pegajoso. Y si tú escuchas Mal Gusto, la mayoría de canciones primero no tienen coro. Soy apesto, yo no sé hacer coros. Ellos me decían, mira un coro. Y yo, hágalo usted, yo no sé hacer coros. Porque lo que yo hacía realmente era escribir y era transformar eso. Pero me di cuenta también cuando empecé a transformar esas, que yo tenía una facilidad para escribir en una rima chisto, o sea, en mi propia rima. Sí. Porque las canciones de Mal Gusto tienen una rima, tienen como una concordancia rítmica. Sin caer todas en la misma entonación a veces. Mucha gente me decía, y eso fue una de mis, yo creo que mayores dificultades, pero que al final creo que se convirtió en una de las ventajas de la banda, y era que los músicos, o sea, los chicos la montaban y ellos decían, listo, la estrofa va así, entonces en su mente, tararararara, y cuando yo la iba a componer, yo la cantaba, tarara, tararara, y ellos eran como, ¿qué? O sea, entonces yo lograba como, yo supongo que o tengo muy mal oído, yo siempre les dije a ellos, no es que yo tengo oído pobre, yo no toco un instrumento. Entonces mientras ustedes saben que el tempo está en 4 y tarara, tarara, ¿sí? Yo en mi mente voy tarara, tarara, en el mismo espacio, ¿sí? Pero en mi mente suena distinto. Y eso también hizo que para mí fuera fácil ensamblar, ellos me permitieron ese proceso, o sea, en lugar de ponerse a decirme que no, que le dijimos que cerrar acá, ellos veían que lo que yo escribía cuadraba con la métrica y decían, pues no es lo que pensábamos, pero suena bien. Entonces yo creo que las canciones de Mal Gusto también son sinceras por eso, porque ellos me permitieron salirme de la métrica y como no ir por lo seguro, y dejaron inclusive de exigirme coros porque se daban cuenta, y eso se los aprecio de corazón, pues que mi intención no era escribir una canción pegajosa. Yo decía, yo me puedo escribir un hit y de pronto nos hacíamos famosos antes, pero para mí el ejercicio de la música estaba ligado a decir algo que tuviera sentido. Y lo sigo pensando, o sea, si yo vuelvo a montar otro proyecto, así sea de champeta con reggaetón, si no voy a decir algo que vale la pena, pues mejor no canto. Pues es solo instrumental, que es válido. Porque yo sí siento que el poder de un cantante, y es una responsabilidad. Entonces cuando yo empecé a pararme en esos escenarios y alguien se me acercó y me dijo, ¡ah, no, qué inspiración! Y yo, ¿qué? Y yo le decía, imagínese yo diciendo algo, primero que no siento, o sea, que no es sincero, o diciendo, o sea, algo que sea innecesario, o sea, que no aporte, y que le aporte al que le quiera aportar también. Entonces también, eso también fue un respeto mío hacia ellos, que fue cuando ellos me dijeron, una de las cosas que más me gusta es que usted escribe sobre temáticas que son bien complejas, pero la gente no las identifica de una. Nosotros tenemos canciones, por ejemplo, que yo escribí en contra de las drogas, y la gente lo interpreta en contra del sistema. Y yo digo, muy bien, porque pues las drogas hacen parte de una manipulación del sistema en mi forma de ver. Entonces sí me hago entender, o sea, como que, y me encantaba cuando la gente me decía, ¿puedes tocar la canción de, no sé, ejemplo, la anti tal cosa? Y yo, nosotros no tenemos una canción anti tal. Sí, la de Tátara. Y yo, entonces
Entonces, Sí. eso para mí era como, bueno, sí, la anti tal cosa. Eso es como un diálogo. Estaban en permanente diálogo con la gente. Yo no lo hice intencional, solo que yo decía, yo me puedo poner a escribir una letra que así literal como odio tal cosa, súper directa, que es muy válida, porque también me parece necesario. Pero yo, en mi manera de escribir, como que yo lograba hacerlo suficientemente amplio como para que esa cosa que yo sí estaba pensando pudiese ser interpretada por los otros de otras formas. Y lo que siempre me gustó es que sus interpretaciones eran un complemento a lo que yo había escrito. Por ejemplo, yo decía, no, esto es en contra de los medios de comunicación. Okay. Y había gente que me decía, no, esa canción en contra de otra cosa. Y yo, guay, bueno, bien. O sea, para mí no fue malo eso, ¿sí? Sí. Y creo que también eso es algo que debo rescatar de los chicos, que hacían parte de mal gusto. Porque para ellos no era como, pero ¿por qué la canta así, no así, que es más fácil? Y yo les decía, es que acuérdense, o sea, en mi mente el ritmo va distinto. Y me lo permitieron y yo creo que eso le dio un sello, ayudó a darle un sello a la banda, porque no es que le hubiera dado un sello, pues bueno. O sea, tú eres una persona como de hacer, porque también está este proceso que también es hacer. Soy una persona de hacer, depende. Yo soy una persona de hacer, pero también tengo un problema gravísimo. Y es que a veces quiero hacer mucho y no hago nada. Es como el meme, no, ¿cómo era? Mucha gente me dice, pero tú como eres profe, tienes una banda, tienes un taller, y el meme que dice apestando en todo, así yo creo también. Porque yo a veces cometo el error de querer hacer muchas cosas y no poderme enfocar en una. Pero voy a defender mi método porque a pesar de que sé que de pronto esa falta de constancia en una sola cosa también puede aburrir a otros, especialmente en trabajo grupal, creo que esa es una de las cosas que pasó con la banda, pues me permite hacer muchas cosas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo he tenido muchos conflictos por eso, como, bueno, pero escoge, ¿cuál es tu prioridad? No, no tengo, las tres van así. No, pero como que no tienes que priorizar, no, no voy a priorizar, si las tres no funcionan, que se vayan las tres al carajo, es un ejemplo, ¿sí? Porque me gustan todas, claro, a veces corporalmente no doy, entonces yo soy profe en las mañanas, aquí llego más o menos tipo esta hora, cuando hay que trabajar, trabajo a medias, porque estoy a media marcha, pero pues digamos que mi compañero también ha sido muy flexible y ha entendido, yo creo que ya entendió que pues obviamente yo llego cansada, entonces él facilita todo el proceso para que cuando yo tenga que entrar en ese proceso sea como la parte en la que él no puede resolver solo. Entonces hemos hecho un diálogo, pero ese mismo diálogo en otros espacios. Imagínate que tú tengas un colectivo de otra cosa y de esa persona te diga, sí, yo voy a estar aquí, pero no 100%, 50%. Y eso, 33%, porque es que tengo otras dos actividades y a cada una le tengo que dar el 33%. Creo que eso es difícil de mediar. Entonces a veces sí siento que podría enfocarme, o sea, decidir. Ahorita, por ejemplo, pues como está estancada ahí esa situación de la banda, pues yo estoy más acá, más metida. Pero aún así me doy cuenta que el tiempo no me alcanza lo suficiente. Entonces yo decía, ahora yo digo, ¿cómo hacía las tres cosas? ¿Cómo era profe, cómo tenía taller y cómo tenía dos bandas? No sé, no me preguntes. Tal vez siendo mala en todas. Tal vez si me hubiese dedicado a una sola sería pues, sí, no sé, la nueva estrella de... Pero creo que también hace parte de eso. Pues yo me muero y qué. Yo prefiero decir, me morí, pero intenté esto, intenté y créame que cuando lo hago trato de hacerlo bien. Pero sí creo que como reflexión hacia mí misma a veces debo parar un poco. Yo no sé a veces parar. Entonces cuando me estallo y ya estoy desbordada, entonces todo lo que hago queda como... necesito un momento de todo al tiempo. ¿Sí? No sé si me hago entender. Pero bueno, ahí vamos, sí. Y hacer, bueno, esto es porque mi compañero y yo estudiamos artes plásticas en la SAP. Cuando yo me estaba graduando, mi compañero me hace una pregunta y fue, ¿y tú qué vas a hacer cuando salgas? Y yo, pues buscar trabajo, ¿no? Y él me miró como, ¿eres artista? Y yo, en Colombia. Y yo, creo que esa es la aterrizada más grande, ¿no? De los que estudiamos o hacemos algo con imagen, con arte en general en Colombia. Entonces, a los dos nos unía el cartelismo por diferentes cosas. Cuando yo empecé a estudiar esto, yo dije, yo quiero ser cartelista. Y cuando salimos, o sea, cuando yo me gradué, yo dije, bueno, y el dijo, pues hagamos serie. La serigrafía es chévere, no sé qué. Mi énfasis es grabado, pero el énfasis más débil de la universidad es la serigrafía porque solamente hay serigrafía, o sea, como una solo taller de serigrafía. Y la serigrafía daría para una carrera. Entonces nosotros éramos como que quedamos picados. Yo siento que quedamos como,
sí. Y entonces estábamos en mi casa y yo trabajé en otra cosa y con la liquidación, hace unos años, casi nada, como 5 años, quedaron como 240.000 pesos de mi liquidación. Y yo le dije, tome, arranquemos el taller. Y él hizo la primer mesa. Y arrancamos el taller en el cuarto de mi casa, con una mesa de madera, sin nada. O sea, fue como la iniciativa, fue como decir, vamos a hacer un taller de serigrafía. Y fue así, como que, bueno, vamos a ver. Y así arrancó el otro proceso, el búho negro. ¿Sí? Pero, ¿sabes qué? Lo bonito que estaba pensando aquí mientras te escuchaba, que el éxito de las cosas es ese torrente de energía que tienes. Como, Yo tengo un torrente de energía. y las cosas salen porque salen. Por ese mismo torrente de energía que tienes. Tengo un torrente. Ay, nunca me habían dicho algo así, gracias. Es lo que te digo. Yo creo que se lo heredé a mi abuela materna. Nunca la conocí, mi mamá lo dice. Si yo soy un torrente de energía, mi mamá es un tsunami. Pero es chistoso. Porque lo que te digo, o sea, a mí me fluye hacer esto. O sea, te diste cuenta que para mí no fue difícil cómo interactuar contigo. Nosotros no nos conocíamos, que también es muy chévere. Pero no es algo que yo, o sea, que yo haga como por... Una vez un exnovio me dijo, es que tú pareces querer encajar con todo el mundo. Yo, no, pero si me fluye no voy a no ser amable, si me va a entender, o sea, o no voy a, si alguien me está hablando bien, entonces le hablo mal porque me tiene que caer mal. No, pues hay que ir más allá y decir, bueno, de pronto ahorita miro si me cae mal, pero de primerazo. Entonces, yo sí creo que sí tengo mucha energía, pero hay momentos en que en serio me quedo serio. O sea, creo que este espacio, Taller Buonero, ha sido la esponja de mayor, o sea, ha sido el que menos energía ha recibido de mí. Porque lo que hacemos acá no es fácil de hacer. Y requiere mucha rigurosidad, requiere mucha atención. Entonces yo, por ejemplo, yo tengo este desborde de energía, pero claro, una vez terminamos, se me baja la batería. Entonces, por ejemplo, yo soy profe y yo en mis clases parezco una loca, me muevo, corro por todo lado, pero cuando llego a este espacio ya estoy a media marcha, por no decir a menos. Pero creo que una de las cosas que me ha funcionado es, por ejemplo, dormir un rato antes de arrancar la jornada acá. Lo que te digo, mi compañero dice, mira, mío, no vengas de aquí al jueves, porque es que el jueves es cuando te necesito para que saquemos esta producción. Se le hace todo posible para que yo, pero al principio, o sea, él me decía como, pero ¿por qué llegas así? Yo así durmiéndome encima, cometiendo errores porque estaba cansada. Entonces, sí puede que sea un poco energética, pero también se me acaba, o sea, sí. Pero también tienes mucho poder o mucha suerte de cooperación con las personas que interactúan. ¿O crees que son más bien los demás? Pero no puede ser casualidad que en todos los espacios. No. Yo creo que yo he corrido con mucha suerte en mi vida y es que siempre he podido dar con personas que tengan algo que aportarme. Así sea por un tiempo determinado. Yo no sé si yo les aporto, espero algo, que por lo menos digan, sí. Pero eso también me ayuda. O sea, si yo no tuviera el compañero que tengo, o sea, obvio no. Si yo no hubiese tenido los compañeros de banda que tenía, pues ese proyecto no hubiese sido. Por eso te digo, ¿qué sentido tendría para mí en este momento reactivar ese espacio con otra gente? Antes fue necesario porque es que había mucho todavía por decir y por hacer, pero digamos ahora yo siento que ese ensamble ya había logrado tantas cosas que ahorita complejo, ¿cierto? Sí. Y me pasa lo mismo, o sea, probablemente yo creo que he tenido mucha suerte, pero también puede ser que uno llama a la gente. O sea, yo no soy muy, ¿cómo decirlo? Como muy creyente en nada de lo casual. O sea, sí. Yo más bien diría que uno construye. Entonces yo me he dado cuenta que, por ejemplo, yo me tiendo a alejar de ciertas personas. O sea, yo me puedo encontrar con alguien y me puede caer súper bien y tener 10 interacciones con esa persona, pero si a la 10ª empiezo a notar cosas que no, yo empiezo a alejarme paulatinamente. ¿Qué es lo que suele ocurrir? Que la gente, pero tú eras tan chévere y ya ahora no haces esto.
y me empieza a reclamar, pero entonces la gente no revisa porque probablemente yo me estoy alejando. Eso me ha pasado toda la vida. Lo que pasa es que hay gente con la que me dura más. Hay personas con las que durante 12 años yo pude mantener esa. Y llega un momento, yo creo que yo sí soy como, no sé si energéticamente, pero yo como que soy muy selectiva, ya internamente. Yo como que después digo, pero ¿esto qué me está aportando? Y sin quererlo, porque no es que yo lo haga pensando, empiezo a cambiar. Entonces suelo ser muy... Yo creo que yo soy una persona constante, yo soy una persona que me gusta, o sea, cuando alguien me cae bien y cuando alguien me está brindando cosas que no conozco, yo soy como, listo, venga, le ayudo, o sea, como que sí, pero cuando hay cosas que no, entonces yo empiezo sencillamente a desaparecer, que también está re mal, pero yo no sé por qué, porque no lo hago pensando, o sea, cuando ya me doy cuenta es cuando, claro, las personas como que lo notan, empiezan a reclamar el anterior yo, y yo, no, es que yo no he cambiado, solo que ya hasta aquí llegó la cosa. Y pueden ser actitudes, pueden ser cosas, no sé. Entonces, pero sí siento, especialmente yo creo que de los últimos años para acá, que yo ya soy más atenta. Precisamente como yo tengo este derroche de energía, yo suelo ser poco perceptiva en primera instancia. Creo que hay gente que como que se espera un poco y no, con esta persona no, o sea, detecta cosas o yo soy más torpe en eso y ya cuando me doy cuenta, pues ya ha pasado bastante interacción. Pero entonces ahora yo sí siento que las personas con las que hablo, con las que interactúo, lo hago muy sinceramente y también lo hago porque quiero aprender de esas personas. Entonces también ojalá yo les pueda y les haya contribuido con cualquier cosa. Y es como que eres una persona también sensible, porque igual también haber escrito y todo eso es cierta sensibilidad frente al mundo, frente a la vida. ¿Tú conoces los Bubalú? Alguien una vez dijo, o sea, nos comparaba a dos personas y decía que la otra persona era un Bubalú, o sea, que parecía tener una capa de dureza y por dentro era re sensible, y que yo era al revés, que yo parecía tener una capa de algo suave afuera y por dentro era un centro duro. No sé cuál será el opuesto a un Bubalú. Y yo creo que depende. Hay veces en las que yo siento que yo inicio siendo así, o sea, como dulce, como así, y luego me empiezo a endurecer, pero con otras personas no, soy al revés. Pero yo creo que también es, claro, todo artista debe ser sensible de alguna forma, entonces yo no soy sensiblona, al contrario, yo soy bastante a veces como ruda con cosas, pero sí obviamente tengo o sea, si el mundo no me afectara, pues, y mis canciones y mis letras y lo que yo escribo y lo que yo dibujo y lo que yo transmito, siempre es como pensándome el mundo. Hay cosas del mundo que en serio, o sea, como que yo me levanto y digo, a mí no me está afectando, pero hay mucha gente que sí. Y yo creo que también mis proyectos son una manera de tratar de contribuir a eso. No a que siga pasando, sino al contrario. Taller Búho Negro, por ejemplo, yo creo que uno de los sueños de Taller Búho Negro es poder entrenar a alguien sin cobrarle. A alguien que lo necesite, que lo disfrute y lo quiera hacer. Que quiera aprender serigrafía, de cero. Pero que no lo quiera hacer como por un desvare, por ganar plata, sino que logre salvar a alguien. Creo que mi compañero y yo hemos tenido oportunidades de formación comunitaria que nos hace darnos cuenta como una pequeña, como ese empujoncito que muchos nunca van a tener, puede cambiar la dinámica de una persona, de su familia y de mucha gente. Lo hemos visto. Es difícil y de muchos intentos medio sale. Yo creo que ese es uno de los objetivos. Ahora, ¿por qué hacemos gráfica? Que también es una cosa muy conflictiva porque nosotros hacemos gráfica. La gráfica yo creo que está hecha para que la gente se la lleve. Si nosotros hiciéramos pintura, yo hablaría de exclusividad, de escultura. Pero yo siento que lo bonito de la gráfica es la posibilidad de masivizar un poco más una imagen que sigue siendo exclusiva porque sigue siendo un proceso manual a pesar de ser seriado. Y es la posibilidad de que de pronto aquel que no puede comprar una pintura única
de un gran artista pueda llevarse una pieza seriada, que es un poco más económica y que también tenga un mensaje. Siento que detrás de la gráfica hay muchas cosas en términos de su historia y de lo que puede llegar a ser un cartel, ¿sí? Y en algún momento especialmente cuando hay ferias y cuando hay como, más que ferias, como circuitos abiertos de galería y eso, a mí me conflictúa muchísimo. Te voy a ser muy sincero, porque mi trabajo es difícil de hacer. Y esto es casi que replicar, si yo saco una serie de 45 unidades, es casi hacer 45 pinturas, porque aunque esto sea seriado, pasan un montón de cosas que hacen que la pieza sea casi única, a pesar de que es seriada, y por más que suene incoherente, es así. Entonces yo a veces digo el valor, pero a veces digo, mejor que se lo lleve. Entonces lo chévere de este espacio es poder jugar con eso. Y a veces hemos participado en algunas cosas que nos dicen, vea, hay que sacar para esta pega tal cosa, hágale, saquémosla aquí, es un lugar seguro, hagámosle. Porque lo importante es que la gente tenga la información, que la gente tenga las imágenes. Pero también es importante que el artista tenga que comer. Entonces es durísimo. A veces nosotros decimos, pero es que si yo no cobro, ¿con qué pago el arriendo? Si el artista no cobra, ¿con qué paga la arriendo? ¿Con qué se paga la maestría para poder ser, ¿sí? Para poder seguir vigente? ¿Con qué come? Y en un país donde hay bajo consumo de arte, bajo consumo de gráfica, que está creciendo pero aún no, pues uno tiene muchos conflictos. Pero, pues ahí vamos, intentando mediar entre que todo el mundo tenga imágenes y que se acerque al arte y que conozca artistas y en que comamos algo. Saquemos ahí un poquito para poder seguir, porque también es eso, ¿no? O sea, la gente a veces, yo creo que hasta que uno no paga un arriendo no sabe lo difícil que es conseguir esa plata. En serio. Así sea arriendo de habitación en un lugar. O sea, cuando uno dice, ¿cuánto? Ahí en ese momento es cuando uno se da cuenta. Y yo creo que mucha gente, cuando hace eso por primera vez, deja de pedir, por ejemplo, creo que en tu proceso, que tú bordas a mano piezas, cuando te dicen hágame esto y tú listo, vale tanto. ¿Qué? Eso es caro. Pero es que lo hice a mano. Y la gente a veces no, solo en tiempo, si ni siquiera lo contamos en insumos, solo en tiempo de producción, a veces todo tendría que valer mucho más de lo que vale. Sí. Y uno cobra como, uy, para que me la pague, por favor, porque sí, necesito la plata. Pero bueno. Sí, es verdad. Y estaba pensando también que, ¿por qué escogiste el punk? Porque creo que todo este pensamiento es punk, o sea, todo el conjunto de Midori es punk. Yo no escogí el punk. El punk ay, son R. Sí, mira, lo que pasa es que yo tenía 14 años. Y yo llegué al punk por la banda menos punk del mundo. Yo llegué al punk por una banda re pop. De hecho la voy a decir, no me importa. Entonces yo tenía como 14, 13 años y yo estaba en mi casa y mi papá, no, digamos que no era mi papá, yo no sé por qué, nosotros no nos entraba cable, pero nosotros no pagábamos cable en ese momento. Y entonces yo tenía MTV, pero no era porque lo pagáramos, creo que era porque nos llegaba el del vecino, como accidentalmente por una conexión que habíamos hecho ilegal en algún momento y que se quedó, y entonces los vecinos siguieron pagando y nosotros no les era algo así. Y entonces yo tenía MTV y me acuerdo que salió el video de Good Charlotte de Lifestyles of the Rich and Famous, que es la cosa menos punk del mundo. Pero entonces yo veo a este tipo con estas espinas así en la cabeza y lo que yo empecé a hacer fue empezar a investigar. En esa época el internet apenas estaba como agarrando fuerza y yo tuve la ventaja de que mi mamá, por el trabajo en el que tenía, pudo conectarnos a internet desde que era con teléfono que se caía la conexión y eso. Entonces lo que yo hacía era como, aunque no había tanta información, yo empecé a mirar como, ¿qué es esto? Pero más allá de que me interesara o no la banda, lo que me interesó la verdad fue estéticamente lo que vi. Menos mal tuve la suerte de no quedarme como en eso, sino de poder ir hacia atrás como históricamente y empecé a encontrar información. Obviamente macheteada, una niña de 14 años de colegio de monjas, o sea, no me pidan demasiado. Pero
estando en esa búsqueda que era como un tránsito entre Blink-182, Rancid era lo más, o sea, lo más dark que yo escuchaba, o sea, ya yo me creía repunkera escuchando Rancid. Y ahí tuve la gran ventaja de que una psicóloga de mi colegio tenía un hermano que tenía una banda de punk. Y entonces yo llegué así toda, ay, profe, a mí me gusta el punk. Y ella me miró como, venga. Y me llevó a mi primer concierto de punk, a escondidas. Yo no recuerdo su nombre, pero si ella algún día me ve y me recuerda, búsqueme. Porque la he buscado increíblemente, además porque fue una psicóloga increíble. Y ella me llevó y me dijo, pero te tienes que maquillar porque tú te ves muy chiquita. Lo bueno es que eres alta, entonces está. Sí. Y mi primer concierto de punk real, que además fue de punk y hardcore, fue en una esquina de la calle 40 y... Espérate, ya te digo. 48, como 48, 47 con 13. Que ahorita hay unos, creo que son burdeles en la parte de arriba y que abajo hay como tiendas de comida y al lado queda el Cafam de la 48, ahí. En esa esquina había un bar y en ese bar fue el primer concierto al que yo asistí y ahí yo dije, ¿qué estaba escuchando yo? Y entonces ella me empezó a pasar música y así, y entonces yo empecé como en una búsqueda personal, empecé a asistir a conciertos, me volaba, porque mi mamá obviamente... Entonces yo como, bueno, voy a ir allí con mi amiguis. Y entonces, simultáneamente con otras amigas de otros colegios empezamos a ver punk, un poco de punk vasco, más que eso rock vasco, y así empezó la cosa. Entonces fue, la verdad, mi primer acercamiento al punk fue estético, no fue musical. Y ya después empecé como a escuchar más, y entonces ya uno empieza como a conocer de historia y como las primeras bandas. Y como más o menos a los 20, cuando entré a estudiar en la universidad, o sea, como entre los 18 y los 20 años, empecé a conocer amigos que escuchaban hardcore, que en esa época fue como la época dorada del hardcore en Bogotá. Sí. Y yo llegué justo en el momento en que eso estaba pum. O sea, yo no fui de las primeras, de que el primer álbum de... No, o sea, yo llegué al hardcore ya con más punk encima y yo era bien punkerosa un poquito, entonces yo llegué ahí como que me miraban raro. Y gracias a ellos, que también es el baterista de Malgo y otra gente, pues empecé a escuchar hardcore. Y ahí me empecé a mover. O sea, ahorita obviamente yo no te voy a decir, solo escucho punk y hardcore, que gran mentira, escucho de todo. Siempre he escuchado de todo, pero así fue que llegué. Y es estéticamente también mi primer interés. Aunque nunca tuve cresta oficial, pues yo me rapaba a los dos lados. Y era como también ese tránsito estético, porque para mi mamá era como... Yo creo que yo hubiera llegado con cresta, mi mamá se muere. Pero digamos que nunca fui tan radical estéticamente, aunque me parecía increíble. Y así fue. Entonces creo que también el cartel, pues cuando uno ya empieza a ir a los toques, la gente pasaba los fanzines, los pequeños pósters que se hacen fotocopiados, y entonces uno ahí empieza a generar como gustos estéticos. Sí. Y sí, señor. Pero fue así, locamente. Y todavía los mantienes, ¿no? Porque... Sí, no me echen. Eso estaba pensando, cómo ser profe y subsanar ese tema. Bueno, yo creo que ha sido suerte, porque no es fácil. Y de hecho yo he presentado admisiones en colegios donde me han parado, o sea, digamos las psicólogas, como no, ¿para qué te hago perder el tiempo? Tu perfil es muy bueno, pero no de aquí para allá no pasas. Así te quite. Normalmente a las entrevistas de trabajo me quito los piercings, pero me dejo los de los oídos. Y es como, pues está el hueco, sabemos que tienes el piercing. Pero yo creo que la sociedad ha ido cambiando un montón. Es que hoy en día ya vemos chicos de 12 años con la cara tatuada. Entonces, yo creo que ya si no queramos eso, ya se modificó. Y creo que los papás de hoy en día, entonces yo he corrido con la suerte de que en los últimos trabajos donde estaba no les ha importado tanto eso. Como que lo que les importa es lo que yo puedo hacer. El pelo fue hace poco, yo casi no me pintaba el pelo. Y hace un poco decidí volvérmelo a pintar porque me aburro de verme siempre igual. Entonces tener el pelo liso es una desventaja porque uno siempre se ve igual. Pero yo creo que ya lo hemos ido superando. Sí, todavía hay papás súper ortodoxos que dirán, ay, la loca esa que le dan. Pero pues yo también creo que en un ejercicio formativo, y creo que lo más difícil de hacer como docente es mantenerse neutro. O sea, yo puedo ideológicamente creer muchas cosas, pero yo jamás le voy a decir a mi estudiante, perfórate y tatúate. De hecho, ellos llegan a veces como, ay, pero me voy a hacer. Yo, ¿qué estás haciendo? ¿Cuántos años tienes? ¿Por qué te vas a hacer un tatuaje? Yo no empecé a tatuarme ni a perforarme joven. Yo ya era
mayor de edad cuando empecé, entonces yo siempre les digo, espérate porque es que tú no sabes qué va a pasar y aunque sea un hueco y se pueda cerrar, no es tan fácil y lidiar con eso. Yo a veces, yo voy en un Transmilenio y la gente me empieza a mirar y yo creo que me mira y claro, está la señora, porque pues, aunque para mí ya es normal, Sí. hay gente para la que no. Lo mejor que a mí me ha podido pasar es la pandemia, porque me permite tener el tapabocas y ir con mis piercings de la cara al trabajo sin que me digan nada. El día que lo quiten, me tocará probablemente volverlos a quitar. Pues porque sí, evidentemente todavía hay papás y compañeros y demás que, pues que dicen como no estamos de acuerdo con eso. Pero por ahora digamos que lo he podido mediar así como me lo dejo, me lo quito y ahí vamos. Voy a mirar cuánto vamos para que se corte y todo feo. Uy, ya vamos un montón y yo no supe si nos están oyendo al fin. No sé si cortando. Bueno. Voy a dejarlo hasta que se corte. Hasta que se corte. corte. Vamos hasta que se corte. Ah. No sé si nos están viendo. Sí, ahora que dices lo de la estética, creo que es como también un eje conductor de tu vida, ¿no? de ti y de tu vida. Como que lo visual. Sí. Mi papá me dijo, cuando me vio mi primer tatuaje, como, ¿por qué en el cuerpo? O sea, él nunca me dijo, ¿para qué se hizo eso? No. Y mi respuesta fue, yo veo todo como un lienzo. Y yo cuando le dije eso solo me miró así y siguió manejando y ya. Y creo que fue la respuesta más contundente. Porque yo creo que sí. O sea, ninguno de mis tatuajes tienen un gran significado. O sea, no fue como, quiero, no, me gustó esa imagen, la quiero. Hace mucho no me tatúo. Porque ya también uno no, o sea, hay que pagar más plata, o sea, bueno. Pero sí, yo siento que es imposible no atravesar toda mi vida por el hecho de que me gustan las imágenes. Desde chiquita yo creo que mis papás no fue raro. ¿Qué va a estudiar? Fue como predecible, o sea, porque era lo que hacía sin que me preguntaran, era de lo que investigaba sin que ellos me pagaran un curso, o sea, era como... Un día mi papá entró a mi cuarto y yo estaba pintando con acrílicos de tubo y mi papá dice, ¿usted de dónde sacó eso? Y yo lo compré. ¿Con qué? Pues con lo que tú me das. ¿Dónde? O sea, ¿por qué sabías dónde ir a comprar eso? Y yo, no, pues... Y en una época que no era como ahora, que es como acrílicos y los chinos piden por Mercado Libre, o sea, no, era como yo tenía que haberme acercado al lugar, saber qué preguntar, entonces mi papá decía como... ellos me compraban cuadernos y yo llenaba cuadernos de dibujos en vacaciones que yo creo que ellos decían usa más los cuadernos en vacaciones que en el colegio. Me la pasaba dibujando todo el tiempo en el colegio, yo no llenaba cuadernos con nada, yo no hacía sumas, nada de eso, yo solo quería... Entonces yo creo que ellos en un momento pues fue como, sí, es predecible, no fue como si yo hubiese dicho quiero ser ingeniera, que ahí sí hubiese sido como... Entonces pues sí, desde chiquita y creo que también fue gracias a ellos. El primer gran dibujo, yo digo, que yo hice fue una copia del retrato de mi tío y mi tía. Mi abuela tenía un retrato de ellos dos a color y yo un día me senté a dibujarlos, o sea, a copiar eso en dibujo. Y todos eran como sorprendidos. Yo ya no recuerdo muy bien, creo que obviamente tenía un montón de desproporción y demás, pero para ellos, y todos, o sea, era como que se rotaban así la imagen y mire lo que ella hizo y guardaron la foto y eso para mí fue una ayuda de autoestima. O sea, así hubiese tenido muchos errores, obviamente estructurales y de color, pero el hecho de que tu familia, en lugar de decir, te impulse y te diga, está bien, es que chévere, cómo hiciste eso, pues me generó confianza y yo seguí dibujando. Creo que toda persona que hace con las manos sabe que uno se hace mejor haciendo. Uno no se hace mejor leyendo ni hablando. Sí, obviamente hace parte del proceso, pero ¿tú cómo te haces mejor bordando? Bordando. No, alguien puede decirte teóricamente cosas, pero hasta que tú no las pones en práctica. Y yo creo que el dibujo es igual. La gente a veces me dice, profe, es que yo no sé dibujar, dibujo horrible.
Y yo pues practique, pero es que no es que si no practicas nunca vas a salir de eso que te tienen cómodo, que no te permite. Entonces yo pues tuve ese impulso y toda la vida, desde chiquitica, como yo creo que por ahí desde los 8 años yo. Sí. También como de comunicar los pensamientos, los sentires. Sí, lo que pasa es que también, bueno, yo hace mucho no hago obra propia, y más desde que soy profe, porque me concentro mucho es en preparar a que el otro aprenda lo que yo le pueda mostrar, como, no aprenda, como que se lleve algunas cosas para que el que le interese pueda seguir haciendo. Pero digamos, hace un tiempo veníamos pensando precisamente eso, como la importancia de volver a hacer, Sí. porque es distinto, o sea, hacer y, o sea, todo es distinto, enseñar a hacer y hacer es completamente distinto. Pero claro, siempre hay que transmitir, no sé tanto si sentimientos, sino más bien como pensamientos, formas de pensar, como esto que me hace pensar. Pero hace rato no lo hago, entonces me toca como retomar eso, porque sí, hace mucho tiempo como que lo que produzco es más pensando en otro, o sea, en cómo hago que este aprenda perspectiva. O lo que yo nunca pude aprender fácil, o lo que yo siempre decía en mi carrera, como, qué profesor tan basura, nunca me enseñó esto. Yo cómo hago que un niño quiera hacer esto. Y yo ya sé, o sea, yo ya sé que necesita, yo ya sé que si no sabe proporción corporal va a ser terrible retratista. ¿Y cómo le enseño yo a un niño de quinto y de cuarto la importancia de hacer una estructura sin que se aburra a una generación como la? Entonces, como que yo me concentro hoy en día más en eso, en cómo hago que un chino entienda que el color es importante. Y que no me diga, ay, pero ¿qué importa? Morado, amarillo es lo mismo, ¿no? Yo como... Y creo que desde hace más o menos unos 7 años yo estoy enfocada en las pocas cosas que pude aprender, transmitirlas a otro. Y las que no aprendí porque no tuve o no me dieron las bases para yo poder, me tocó por mi cuenta. Entonces, ¿cómo no negarle eso al otro? Porque también pasa mucho. Creo que la universidad para todos es un ejemplo de que en realidad no puedes cubrirlo todo. Así sea, no es que estoy estudiando tal, hay muchas cosas que se aprenden es cuando sales, o sea, cuando empiezas a hacer. Entonces, también eso, como que ellos quieren transmitir cosas, pero entonces a veces se quedan cortos, porque no tienen técnicamente el nivel para poder corresponder a lo que su mente y corazón están sintiendo. Entonces, yo me vuelvo como ese embudo que intenta hacer que ellos técnicamente puedan resolver para que cuando tengan una idea o un sentimiento lo puedan plasmar y no frustrarse, que creo que es lo que empieza a pasar con los adolescentes. Y es que como ya se sienten a un nivel más alto, por ejemplo, de producción, cuando fallan, dejan de hacer inmediatamente. Es como, ay, soy malo. Y creo que ahí es la ruptura del niño con el adulto. Yo digo, los artistas en general somos niños que no crecimos, todos, los bailarines, los músicos, porque es insistir, es tocar y decir, me sale re mal, me sale re mal, me sale re mal, pero no es rendirse, es seguir hasta que me salió. Lo mismo con el dibujo, lo mismo con la danza, con cualquier cosa que sea hacer con las manos. Y yo pienso que en la adolescencia es cuando eso se rompe y nos volvemos adultos. Empezamos a decir. Creo. Y el dolor que uno va a cargar hasta adulto, ¿no? A ver, Ruptura, es una ruptura horrible. Es la incapacidad de seguir imaginando. Tú le pasas un papel a los niños de primero y les dices una palabra y cuando te das cuenta tienes 1000 historias. Tú le pasas un papel a las niñas de 11 que tienen más discurso, más habilidad técnica y te vas con 20 papeles en blanco. Si tú haces lo mismo con un adulto, ni siquiera cogen el papel. Creo que así pasa con todos, porque cuando chiquita yo bailaba lo que me pusieran en el colegio y yo cantaba sin desafinar, sin miedo, sin pena. Y entonces también empiezan a aparecer los cánones de belleza, de un montón de cosas, y entonces tú ya dices, no, es que yo desafino. Entonces, como yo desafino, yo no vuelvo a cantar. Como yo a veces este paso hacia atrás se me ve chistoso, pues ya dejo de bailar. Y creo que así es con todo. Y solo aquellos que resistimos hasta la crítica, hasta saber que somos malos, o sea, no todos somos buenos para todo, pero decimos, pues bueno, sí, pero por lo menos lo intento. O sea, todos estos esfuerzos yo creo que es eso.
digamos nosotros, o sea, tú hablaste ahorita hace un poco con mi compañero y tú no te imaginas la cantidad de cosas que nosotros hemos tenido que volver a empezar de cero. O sea, la gente ve esto y dice, uff, solo éxitos. Pero si uno publicara los errores, a veces la gente tras una producción de 12 camisetas no tiene idea de lo que se sufre. A veces, mira, 100 camisetas fluyen y uno dice, ¿qué? ¿Esto qué pasó? Y luego llegan 12 camisetas de menos colores y tú no fluye. Y entonces es ahí donde dices, ¿qué estoy haciendo? Y no entiendes el por qué, o sea, porque tú miras y dices, pero si yo hice esto, que fue dificilísimo de encuadrar, no sé, los colores más difíciles del mercado que se pegan al más, a todo lo peor. Y esta producción no sale, que solo era lo básico, lo que hace, se supone que cualquier persona en su casa con un marco. Entonces, creo que esa frustración, y es también lo que tú decías, si yo no sigo, tú no te imaginas cuántas veces nosotros nos hemos sentado y hemos dicho, esto tocó cerrarlo. Yo creo que yo cuento unas 5. Y al día, o sea, y así, cerramos y bueno, y al otro día, también, pongamos la cara, todo salió mal, miremos qué hacemos, devuelva plata, pierda clientes. Pero si no pasa eso, yo no aprendo. Entonces, el siguiente cliente que llegue, yo ya le voy a decir, a la siguiente persona que quiera trabajar conmigo, yo le voy a decir, vea, ta. Pero si eso no me pasa, yo no lo logro. Y esa insistencia, aquí en este espacio, se me ha hecho, antes era como, inclusive, yo creo que uno, por ejemplo, si tú bordas y hay una puntada que no te sale, ay, no la uso porque aún no me sale y ya. Y cuando la domine, la empiezo a hacer, ¿sí? Pero acá, imagínate, cuando yo digo eso y hay un cliente atravesado en la mitad esperando el resultado. Entonces, a veces también es correr. Es como, no es que hay que resolverlo. Esa nueva inquietud hay que sacarla ya. Y si nosotros nos rindieran, pues yo ya hubiera cerrado esto. Hace mucho. Al principio no ganábamos nada. Nada, solo aprendizajes. Y tristezas y rabia y nos arrancábamos el pelo. Y cuando empezaron a haber ganancias, las ganancias se han traducido en hacer que esto sea más funcional. O sea, que realmente no es como que yo diga, sí, aquí mi Audi, no. ¿Sí? Y probablemente nunca vaya a pasar. Hay gente que no lo entiende. Pero tú eres profe, tienes un salario. ¿Por qué no más bien? ¿Para qué? ¿Qué estás haciendo? ¿Cuánto te deja mensual? A veces no me deja nada. ¿Y por qué? ¿Por qué lo tienes abierto? Porque soy artista y quiero insistir. Como el que baila y se lesiona y en lugar de echarse la pena. ¿Sí me va a entender? Y yo creo que eso es lo que los docentes, por ejemplo, debemos hacer. Mostrarle a nuestros niños que no importa si desafinan, no importa. O sea, listo, lo vamos a corregir porque si no desafinamos suena más bonito. Pero si desafinamos, pues desafinemos. Para no quedarnos con las ganas, pienso yo. Sí. Sí, que es la energía también de lo que uno debería aprender del punk, ¿no? Y pues sí, de ser artista. Que a veces parece obvio, pero no es tan fácil de interiorizar y de aceptarlo. Como que, bueno, se puede hacer así no sepa, pero esa energía, ese torrente sigue y sigue. A veces la gente dice, es que el punk, hacer buen punk no es fácil. Tocar no es fácil. Hacer una letra que tenga algo que decir no es fácil. Pararse al frente no es fácil. O sea, a mí me molesta mucho la gente que ha vendido esa idea de que el punk es cualquier cosa, es emborracharse y pararse así. De hecho, creo que durante mucho tiempo fuimos muy respetuosos de eso con la banda. Y eso era una de las cosas que también me generaba problemas con ellos, porque yo sé que obviamente es chévere interactuar con el otro para tomarse una cerveza, ¿sí? Pero yo decía, si yo me voy a parar aquí borracha para vomitarme encima del que me viene a oír, pues mejor me quedo en la casa. Y creo que hemos también tergiversado un poco esa idea de qué es el punk, aunque yo pienso que todo es una construcción, todos esos títulos son chistosos porque al fin y al cabo todo se transforma dependiendo de un contexto de un país. O sea, no es lo mismo un punkero de acá que un punkero de... O sea, todos somos otra cosa. Pero lo que yo voy es que sí hay un respeto, por ejemplo, también con lo que hacemos acá. O sea, si uno no le da un lugar a lo que está haciendo, creo que mi compañero, no, pues es que
quedó descasado. No, o sea, nosotros estamos tratando de que no, eso no pase, de que todo encaje perfecto, porque yo estoy compitiendo contra una máquina, de alguna forma. Entonces es lo mismo, es como darle un lugar. Yo siento que uno le tiene que dar un lugar a lo que está haciendo. Y no se trata económico, se trata de decir, lo hago bien, para poder también tener esa energía, porque es que si tú, imagínate tú que llegues a un concierto, emocionada, una banda que nunca has visto, y por más que tú sepas que la banda es de borrachos y de drogadictos, está bien, no está mal, ser drogadicto está bien si es tu decisión de vida y ser borracho también. Pero tú llegas emocionado, pagaste tu boleta, así sea de 5.000 pesos, no importa, un aporte voluntario de 500 para el espacio, y tú llegas y no ves lo que esperas ver, que es música, sino solo ves. Y yo pienso que ahí es donde se pierden los procesos, ¿sí? Y eso no pasa solo con el punk, o sea, yo he visto gente internacionales que han venido acá a hacer el ridículo, o en otros países, o no es fácil, yo te soy muy sincera, y aunque yo nunca giré a nivel, pues, de tener 7 conciertos seguidos, yo decía, pucha, ¿cómo mantener este ritmo sin drogarse, por ejemplo, sin estar como bajo alguna sustancia que te permita como continuar? Pero yo decía, imagínese uno acá salir y por ahí que se cruce, le pase algo, vomite, o sea, sí, como generar también otras cuestiones que ya no sean por el propio hecho de tener nervios de salir al escenario, porque si tú tienes nervios, tú te puedes vomitar, te puedes orinar, o sea, te pueden pasar cosas, pero que no sea por eso, o sea, que tú sepas que es porque te excediste en algo. Y no es que esté mal, o sea, yo no juzgo si lo hace bien o no, pero yo sí sentía esa responsabilidad. Entonces, yo por lo menos por mi parte, nunca me subí borracho a un escenario, ni siquiera prenda. Pero era por eso, era lo que yo sentía. Y yo a veces me bajaba y ya decía, aquí fue, ahora sí. Era mi manera. Hay otros que al contrario, que no lo pueden hacer si no están un poquito prendos. Es respetable, ¿sí? Entonces, pero yo sí siento que con esto del punk y con esto de las... Yo siento que cualquier cuestión alternativa, diría yo, o sea, que sale del underground, de lo que llamamos lo no como tan convencional, una de las cosas por las que más tenemos que pelear constantemente es por romper el estereotipo. Esas ligerezas. Mira, a mí me ha pasado acá, porque cuando yo fallo como taller, me han dicho, es que todos los talleres de serigrafía son iguales, siempre entregan tarde, siempre. Lo hemos vivido todos. Y nuestra tarea, hace 2 años llevamos intentando optimizar todo lo que tenemos para que eso no nos vuelva a pasar. Sí. Hace mucho tiempo no nos ha pasado, y cuando nos ha pasado ya tenemos la capacidad de responder, digamos, tanto económicamente como, mira, pasó esto puede pasar, pero a veces se nos sale de las manos. Los proveedores, con la pandemia fue terrible, desaparecieron los proveedores, no llegaban las cosas, todo llegaba al triple, y eso que implicaba pues que quedábamos mal si no salía una... Y hay gente muy comprensiva, hay gente que obvio no, porque es un cliente y a mí qué me importa, usted me dijo que lo podía resolver. Mediar eso no es fácil, pero ahí estamos, porque es así nuestra sello, o sea, nosotros decimos, si vamos a hacer pendejadas feas y pues hay que hacerlo bien, lo que sea que hagas, tatuaje ese buen tatuador, no tatúes la gente estando borracho y drogado, no es lo ideal, sí, también es peligroso para ti, te puedes chuzar con la sangre de otro, o sea, es como una cuestión de también darle un lugar. Y eso no es ideológico, o sea, yo no siento que eso sea, ay no, es que eso es cortar la falta de... Fachos, no, es que le doy un lugar, le digo, esto vale, mi esfuerzo vale y lo que tú quieres recibir vale. Entonces te entrego cualquier cosa, lo hago bien. Lo mismo con el punk, lo mismo con todo. Creo. No sé si estoy mal. Además porque este espacio es muy valioso porque escuchando uno está aquí reflexionando y va tomando notas y es cierto lo que dices, como que cualquier cosa que uno haga debe hacerlo bien porque si se nota la diferencia entre, digamos, hacerlo mal y hacerlo de mala gana es grandísima, y cuando se hace de mala gana o en mala onda, además de que sale mal, sale peor que mal. Te pongo una anécdota, a nosotros nos ha pasado. Todo falló, solo salió una bien. Pero créanme que esta está bien, o sea, hasta ese nivel puede llegar a pasar. Y que la persona diga, pero esta está bien, ¿qué pasó? O sea, si tú tienes como mostrar que lo que estabas haciendo, que hiciste todo lo posible,
A veces es el universo, o sea, en serio, no funciona. Pero si tú eres honesto, si pones la cara, si tú dices, vea, sí, qué pena, no sé, ahorita no tengo plata de otra manera, ¿sí me hago entender? Nosotros no somos así, a veces nos falla. Y o ponemos la cara, o devolvemos plata, o al final decimos, no sé, imprimimos otra producción sin paga, de todo, ¿sí? Pero yo siento que así debe ser con todo, como una correspondencia. Ahora, me pasó la primera vez, ¿no? Que me fue re mal, no sé, canté y desafiné y fue terrible y todos tocamos re mal, listo. Pero ¿cómo se va a reivindicar? ¿Va a seguir haciendo lo mismo? ¿O va a analizar lo que tú dices? Va a decir, ¿cómo mejoro? Y yo pienso que ¿qué más quisiera yo que vivir en una isla y solo hacer para mí misma? O sea, yo podría sacar producciones y solo venderlas. ¿Le gustó la imagen? No, pues no la compre. ¿Le gustó? Sí, cómprela, ¿sí? Pero nosotros también a veces nos abrimos porque yo creo que no hay nada más bonito que producir para, o sea, que hacer realidad la idea de otro. Que eso es también lo que pasa acá. Y es cuando alguien dice, mire, yo tengo esta imagen, me la ayuda a hacer en una camiseta, y uno dice, así le esté pagando, es como, y es el reto, es decir, pucha, nunca hemos hecho tantos colores, hagámosle a ver qué pasa, hagamos posible que esta persona tenga esa imagen en una camiseta. A veces fallamos, a veces la gente se pone brava, a veces no nos va tan bien que la gente vuelve, y es así creo que es el aprendizaje, pero nosotros sí, todo el tiempo estamos pensando es en hacerlo más fácil para que sea mejor. Bueno. Sí. No sé quién está por ahí conectado. No. Mira, vamos a ver. Nunca supimos si nos están oyendo. Bueno, vamos a hacer una pasadita, ¿sí? Dale. El taller. Otra vez. ¿Tienes proyectos ahorita o estás en el momento, o sea, en el presente y en la incertidumbre? No, siempre tenemos proyectos, especialmente con este espacio. Ahorita queremos empezar a sacar nuestra propia marca de ropa, con unas imágenes. Creo que acá una de las cosas, como te decía, que también hemos querido incentivar es el hecho de dar a conocer otros artistas nuevos. O sea, más que nuevos, que no sean tan conocidos aún, ¿sí? Aunque obviamente también qué chévere ayudar o imprimir las ideas de aquellos que son ya grandes. Pero ahorita hemos como adoptado la idea de comprar unas imágenes de algunos artistas que nos ha parecido interesante. Y la idea es sacar algunas producciones de tela, o sea, camisetas para vender. Y también tenemos 3 coworkings esperando para nacer, sino que pues es complicado, ¿no? Porque hay que mediarlo con el cliente que llega. Proyectos aquí muchos, crecer obviamente espacialmente, seguir produciendo. Yo creo que lo que hay que hacer es no parar de producir. Y eso en términos del taller musicales, lo que te dije al comienzo. Yo creo que tengo que esperar un poco para ver si Mal Gusto regresa o si tiene sentido que Mal Gusto regrese como en la nueva situación en la que estaría, hablar con ellos, porque es que sí, ya estamos ahí como o si más bien cerramos ahí y con lo que vivimos, y pensando, porque la verdad yo también ya me acostumbré a estar ahí parada gritándole a la gente lo que yo siento y lo que yo escribo. Entonces yo creo que también decirte que ya se acabó y se murió sería pues negarme algo que me encanta hacer también, y no creo. O muta, o se modifica, o se vuelve otra cosa, pero quedarse estático no creo que sea lo que quiero. Pero sí necesitaba también un tiempo, además yo sufrí un accidente, como que tuve que retomar. Uno no se da cuenta de todo lo que hace, o sea, como de todo lo que afecta a otras cosas hasta que uno se enferma. Y entonces uno se enferma y en ese momento tal, pero cuando regresa es como, ¿qué pasó? Y entonces retomar, aunque ya vaya pasado tiempo, porque uno recarga el trabajo en otros, sí, funciones, cosas, entonces uno tiene que volver a retomar y decir, yo cómo hacía todo esto, y bueno, entonces eso tomó tiempo, y yo creo que es justo darle también un lugar a ese momento y ver qué pasa.
pero sí, pues, o sea, no lo voy a dejar quieto, o sea, o se modifica, se mantiene, o empiezo otra cosa, ojalá con alguien que quiera, pues, intentar participar o sea, que yo participe en un proyecto musical. Y nada, aquí es donde ahorita estamos en total construcción, recibiendo gente que quiera imprimir, cuando quieran imprimir, nos pueden escribir, podemos ver. También aprendiendo todo el tiempo, porque hay muchos espacios también que nos han enseñado un montón. O sea, la verdad, creo que una de las cosas que más hay que agradecer hoy en día es que haya gente dispuesta a mostrar a otras personas y lo que nosotros hacemos. Eso no es fácil de hacer. Porque a veces la gente se aburre, ¿no? Somos también las, 5 minutos de que está hablando, no me interesa, chao. Es quedarse a escuchar, que le den la oportunidad al otro de hablar, de contar su experiencia. Yo lo único que podría decir a la gente que está oyendo, si usted tiene un emprendimiento de lo que sea, tiene que jugársela, tiene que insistir, no se puede dejar vencer. O sea, hay que insistir, y a veces insistir implica no ganar dinero, a veces implica lo poco que uno gana metérselo a eso y pensar, ¿yo qué estoy haciendo? ¿Será que mejor me voy a trabajar a un bar? No sé. A veces hay que hacer las dos, hay que tener un trabajo para ayudar, pero los resultados son, o sea, cuando uno tiene un resultado positivo dice como, esto vale la pena. Y entre más uno insista, va a obtener. Paciencia, Colombia no es fácil. Económicamente Colombia está complejo y económicamente en Colombia pasan cosas, entonces no es fácil, pero tampoco es imposible. Y aunque todos no tenemos los mismos contextos ni las mismas necesidades, si usted le mete la ficha, ¿sí? Busque espacios, nosotros nos faltan cosas como gestión, creo que lo que ahorita también queremos hacer es un poco de gestión de proyectos y de participación en muestras, porque nosotros tenemos cosas que mostrar, pero casi nunca participamos en muestras, como ferias. Entonces yo creo que hay que potencializar eso, porque también lo que hacemos no se puede quedar en un cajón, porque pues nadie se da cuenta. Y ya, ahí vamos, todos los días pensando algo, pero pues, como te decía antes, uno puede hablar mucho, pero hay que ir paso a paso para tratar de hacer. Y esperemos pues que esos que son como lo más cercano lo podamos resolver este año para ver el otro. Y es que ya se acabó el año. Sí. Ya toca casi proyectar el otro año desde ya. Bueno, entonces afortunadamente no se cerró ahí todo horrible. Entonces, pues, para terminar y que se cierre bonito, pues es un homenaje a ti. No. Con pues mucho respeto, mucho cariño, para que la gente sepa más de ti, de tus proyectos, y que sepan dar cuenta y de la admiración que generas y de la mujer tan increíble que eres, y pues el equipo tan chévere que hacen con tus compañeros. No, muchas gracias. Muchas gracias a los que han oído la banda, a los que han venido al taller, a los que no nos conocen, bienvenidos. Y a la gente que me ha aguantado, porque tampoco hay ni que fuera pues un ángel, tengo muchas cosas que aprender. Igual yo te agradezco un montón, en serio, como que me siento muy, muy agradecida, porque esto va a permitir que otras personas, así sea, es chistoso, pero un like hoy en día puede ser la conexión con otro que termine viniendo acá. Entonces estas cosas para mí son, creo que fundamentales. Y más por conocer también tu trabajo, porque que no te enfoques solo en mostrar lo que tú haces, sino mostrar a otros, eso me parece en serio, muchísimas gracias por eso. Vamos a cerrar. Chao. Chao.